Ser tentado no es pecado, porque en la tentación el pensamiento viene a la mente de alguien, y mucha atención. El pensamiento viene a su mente, y en ese momento pasa una de dos cosas. Toma una decisión, toma la decisión de aceptarlo, aferrarse a eso, pensar en eso, y hablaremos de eso en breve, lo piensa y cuando se viene a dar cuenta, lo atrapó. O, cuando le viene a la mente, lo deja ir. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo confrontar sabiamente la tentación? La tentación es parte de la vida. Por donde ve hay personas siendo tentadas a hacer esto y también aquello y lo otro, y por lo general defienden sus acciones. Y desde el huerto del Edén, Adán y Eva cedieron a la tentación, ¿y qué hicieron? Se culparon entre sí. Y desde la presencia del Nuevo Testamento, Jesús se vio tentado por el diablo, pero siempre victorioso. El apóstol Pablo dio una declaración escrita a la iglesia en Corinto, que quizás sea el versículo más impactante de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, en lo que respecta a ser tentados. Entonces le pregunto, ¿cuál es la tentación más fuerte que enfrenta hoy en su vida? O sea, ¿qué es lo que más le atrae? Algo que en verdad le llame la atención, algo que le atrapa, lo que hace que se encuentre o viva en desobediencia a Dios Todopoderoso. ¿Alguna vez ha pensado en cuáles son sus debilidades? Dirá, no tengo ninguna. Entonces tiene esta, está totalmente engañado. Porque no existe cosa tal como no tener debilidad alguna. Hay que aprender a confrontarlas y quizás lo hayamos logrado, pero están allí. ¿Es vulnerable? Sí. Quien piense no serlo, tenga por seguro que lo será. ¿Y qué dice la Biblia de la tentación? Hemos hablado de sabiduría, una vida sabia o insensata, y de las pruebas. Ahora, ¿qué de cómo enfrentar sabiamente la tentación? Le invito a acompañarme a 1 Corintios 10, versículo 13. Aquí dice que es todo a favor de los hijos de Dios. Un versículo que debe enseñar a sus hijos y nietos. Un versículo que todos necesitamos como nuestra defensa contra Satanás y porque nadie está inmune a la tentación. Escuche lo que escribió Pablo a Corinto y recuerde esto. Quizás alguien diga, bueno, todos esos pasajes fueron escritos para alguien más. Preste mucha atención. Escritos a ellos, pero también para nosotros. Esta es la palabra de Dios y Dios no cambia. Dice verso 13, ninguna tentación, ninguna. ¿Qué significa? Ni una. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, todos hemos sido tentados por muchísimas cosas, pero fiel es Dios, vea esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, es decir, lo que podemos confrontar. Dios pone un límite a nuestras tentaciones. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Vea esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos la han tenido. Pero fiel es Dios, Dios no cambia, que no os dejará, le pone un límite, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Para el no creyente, esto no funciona. Él escribe a los creyentes. No tienen la promesa de que Dios les ayudará en la tentación. Si han rechazado a su Hijo, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestro camino, fuente de nuestra salvación y de nuestra fortaleza diaria mediante la presencia del Espíritu Santo, no pueden usar ese versículo. Pero este verso debe ser parte de su vida diaria, parte de su armadura, parte del muro de protección que usa a diario, cuando sea que llega la tentación. Entonces, primero me gustaría que, para confrontar la tentación, necesitamos entender ciertas cosas.
para confrontar la tentación sabiamente. La primera es esta. Necesitamos entender lo que es. Si alguien le dijese al fin y al cabo qué es la tentación, puede darle esta breve definición. Una tentación es una incitación a desobedecer a Dios, rebelarnos en su contra y actuar a nuestra manera. Es eso. Ahora preguntemos, ¿cuál es el origen de la tentación, cualquiera que sea? En primer lugar, no viene de Dios. Acabamos de ver en el pasaje que leímos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también la salida. Si Dios fuera parte de la tentación, ese versículo no estuviera allí. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Nuestra tentación no viene de Dios. Entonces hay que preguntar, ¿de dónde viene? Y la Biblia dice que Satanás es el tentador. Él es quien nos tienta a ser desobedientes a Dios. Ahora, debemos entender la naturaleza misma de la tentación para poder confrontarla sabiamente. Y note lo que dijo en este pasaje, es común para todos. Toda persona, sin excepción, será tentada por algo. Lo trágico es que la mayoría no entiende cuáles son sus debilidades. Satanás le tentará donde usted es vulnerable. Todos tenemos debilidades en la vida, o al menos la hemos tenido, o incluso ahora mismo, donde Satanás nos atacará. Y él no le atacará en un aspecto en el cual usted no tiene ningún deseo en lo absoluto. Él atacará el corazón, irá a la raíz de su relación con Dios. Hará lo necesario para ponerle, mire, en una situación en la cual vive en desobediencia a Dios. Esa es su meta. Su meta es sacarle de la voluntad de Dios para hacer lo que le dé placer momentáneo, como sustituto de amar a Dios y serle obediente. Ahora, hay que aclarar ideas falsas de la tentación que muchos tienen, pues las tienen y dicen, bueno, estoy en pecado contra Dios porque he sido tentado. Mucha atención. Si me escucha, dígame. Escuche bien esto. Una tentación en sí no es pecado. De serlo, Jesús habría pecado. Él fue tentado en el desierto. 3 veces Satanás lo atacó y él no pecó. Pensó al respecto. Tuvo que haber pensado porque dio una respuesta muy racional y agradable a Dios. Entonces pecó, no en lo absoluto. Ser tentado no es pecado, porque en la tentación el pensamiento viene a la mente de alguien, y mucha atención. Dios ha actuado en nuestras vidas de modo tal que tenemos el privilegio de decidir. Al venir la tentación, con el solo pensamiento, tenemos el privilegio de decidir, me aferro a esto y lo pienso, lo considero. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere que lo tome solo por un momento, para que empiece a pensar, ¿qué tal sería eso? Sería fabuloso, me traería mucho placer, bla, 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 bla. Pero este sería el principio del fin para usted. Entonces recuerde que ser tentado en sí no es pecado, sino lo que hagamos con ello. Y mire, la verdad es que mientras más espiritual sea, más deseo tendrá de vivir como agrada a Dios y de ser la persona que Dios quiere que sea. Mientras más fuerte sea en ese deseo, más actuará Satanás en usted. Por eso hay que levantar ese muro de defensa, porque Él está ahí. Si usted hace lo que hace todo el mundo, perdiendo el tiempo con esto y aquello, Satanás sabe que lo tiene en su mano. Si decide, viviré una vida santificada, no significa que estará libre de pecado, pero significa que tendrá una vida que da honra a Dios, andando en obediencia ante Él, confiando en Él, dependiendo en Él, que discierne pronto en su mente y corazón un pensamiento o lugar peligroso para usted. Ser tentado debe ser una alarma. Mire, mucho cuidado. Vea hacia dónde se dirige, vea a quien escucha, fíjese en lo que le dicen, hágase la pregunta, ¿vale esto el precio que pagaré? Entonces, Dios no está desilusionado. Está allí para ayudarnos y eso dice en el pasaje. Lo dice, Él dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que como creyente usted tiene al Espíritu Santo del Dios vivo, quien está allí para protegerle, para recordarle que lo que confronta es desobediencia a Dios y que eso trae consecuencias. Le sacará de la voluntad de Dios a su propia senda y
trae consecuencias desastrosas, Dios se esmera para protegernos en tiempos de tentación. Así que no podemos culpar a Dios. Dios me obligó a hacerlo, no lo hizo. Entonces lo que debemos hacer es edificar nuestras defensas para que no importa qué dardos lance Satanás a nuestro corazón, no importa lo que arroje a nuestra mente, no importa lo que nos presente, no tengamos que ceder. Hay que meterse eso en la mente, no hay que ceder. Oh, no pude evitarlo, Señor, tan fuerte, no puedes resistirlo en lo absoluto. Bien, no puedes resistir cuando viene, mire, tan pronto llegue, esa es una alarma, déjelo ir. ¿Me escuchó? ¿Ese es el único amén? ¿Me escuchó? Tan pronto venga a su mente ese pensamiento que deje que se vaya. Si dice, bueno, no creo que esto ya va en mal rumbo. Escuche esto. No se puede discutir con el diablo. Él sabe qué hacer. La respuesta es no al pecado. Y muchas personas están viviendo una vida de desobediencia persuadidas por sus amigos que dicen eso no es tan malo, no te hará daño, nadie es perfecto. Estamos de acuerdo en que nadie es perfecto, cierto. ¿Sabe qué significa eso? Que todos somos vulnerables a los ataques de Satanás. Así que debemos edificar un muro de protección que comienza primero con mi decisión de dejar que ese pensamiento pase de largo, sin detenerlo, para no verme en problemas. Consecuencias. Digamos esa palabra juntos. Consecuencias. Digámosla juntos. Consecuencias. El diablo no quiere que pensemos en las consecuencias. La decisión es nuestra. Entonces, hay ciertas cosas que debemos hacer. ¿Qué hacemos? Hemos analizado en qué consiste. Ahora, ¿qué? Primero, asumir la responsabilidad de nuestra tentación. Señor, soy responsable de haber dejado entrar esto en mi mente y corazón. Si quiero ser victorioso sobre la tentación, debo aceptar el hecho de que soy responsable personalmente de lo que creo y pienso y de lo que permito en mi vida. Mientras estemos culpando a alguien más, lo que hacemos es dejar la puerta abierta para Satanás. Y él le dice, fue culpa de él o ella. Si no hubiera pasado esto, no se ponga a conversar con el diablo, porque perderá. Su conversación debería ser cuando venga el pensamiento, eso no cuadra conmigo. Decido no hacerlo y no quiero las consecuencias que sé que eso traerá fin de la conversación. Luego pienso también que somos responsables de nuestra defensa. Es decir, si voy a ser tentado y puedo tener una defensa, soy responsable. Así que debemos enfocarnos en el cuadro completo. Entonces, al ser tentado, este es el cuadro pequeño. Así de placentero parece, así de provechoso. Todo el mundo lo hace, es perfectamente aceptado. Es el cuadro pequeño. El cuadro completo es así. El cuadro completo, esto puede destruir mi vida. Este no es quien soy. Cuadro completo, quiero esas consecuencias en mi vida. Al comenzar a hacer preguntas legítimas, que son importantes, no queremos las consecuencias de eso en nuestra vida. Y mire, ya lo dijimos, Él quiere que veamos el posible placer. ¿No es interesante? Mire, lo que sea, cualquier placer o provecho que Satanás traiga a su mente, eso es temporal. Las consecuencias perduran. Por eso no las saca a relucir. Así que hay que tener cuidado con eso. Y si piensa en lo que pasa en el cuadro completo, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Y Él no quiere que suframos las consecuencias del pecado. Y en verdad, Dios ha hecho que sea sencillo confrontar esto. Lo paramos tan pronto llegue a nuestra mente y pensamientos. Y también identificar aspectos de debilidad en nuestra vida. Digamos que usted es una persona que creció sin tener mucho en la vida y siempre ha querido tener mucho, maneja esto, vive por allá. Todo eso está allí, creció con eso. Y Satanás lo sabe. Bien, lo que debe preguntar es,
cuáles son las áreas de tentación y por qué están allí. Sin culpar a Dios, ¿cómo enfrentar esas cosas? Así que identificamos esas áreas de tentación. Ahora, otra cosa que edifica ese muro es esta. Al ser tentados, debemos visualizarnos haciendo lo correcto. De lo contrario, cuando llegue la tentación, la tomará y pensará, no, visualice haciendo lo correcto. Y lo hace antes de que venga la tentación. Cuando venga la tentación, haré lo correcto. Así soy, así es mi estilo de vida. Ese es a Cristo a quien sirvo. Él prometió facultarme a hacer lo correcto. Entonces, se visualiza haciendo lo correcto. Si se visualiza, por ejemplo, haré esto mejor, es sorprendente cómo Dios usa buenos pensamientos para fortalecernos, hacernos lucir y mejor y lo que hagamos. Si usted se visualiza haciendo lo correcto, ¿qué sucede? Todo su sistema entra en acción para ayudarle a hacer lo correcto. Si se ve como lujurioso, se ve como dispuesto a violar la voluntad de Dios y sus leyes para obtener lo que quiere. Ese mismo es lo que hará. Luego piensa en lo siguiente. Tener un amigo confidente a quien rendir cuentas. Esto es peligroso. Debe tener un amigo en quien confíe, que sea confidencial. Y quizás no haya muchos de esos. Para que, al verse tentado, llame a su amigo y diga, solo quiero decirte que necesito ayuda. Necesito que ores por mí o lo que sea. Y a menudo un amigo quizás ha pasado por una situación similar o tal vez no, pero alguien con quien usted pueda hablar, alguien que le anime a hacer qué, recordarle las cosas de las que hemos hablado. Esa persona quizás le diga, ¿quieres las consecuencias de eso? ¿Sabes cuáles serán las consecuencias de eso? ¿Es eso lo que quieres en tu vida? Y a menudo necesitamos escuchar la voz de un amigo que nos recuerde lo real y cierto. Luego lo diré así. No podrá defenderse de ataques satánicos si no lee la palabra de Dios. No lo podrá. Por eso es que la mejor forma de edificar esa defensa es en la mañana al despertar, que una de las primeras cosas que haga es leer la palabra de Dios. Alguien dirá, no tengo tiempo de leer la Biblia. ¿Sabe qué? Le acaba de abrir la puerta al diablo. Pues dijo, no tengo tiempo de escuchar a Dios esta mañana. Bueno, piense de quién ha escuchado eso y está listo para atacarle. Por eso lo digo cada semana, necesita leer la Biblia. Y no significa que usted tenga que decir, bueno, voy a buscarlo y luego lea 2 o 3 versículos que ya se saben muy bien, los lee y se acabó. Eso no es edificar una defensa, sino una malla de alambre. Eso es. Y quiere una cerca de acero, concreto, firme. Sin la palabra de Dios, no podrá resistirlo. Y lo siguiente es que debe hacer de la oración parte vital de su vida. Ahora, permítame decir algo de la oración por un momento. La gente dice, yo oro. Hábleme de su vida de oración. Bueno, en las mañanas al despertar digo, Dios mío, ayúdame hoy. Y pienso en cosas por las que necesito orar y camino al trabajo, hablo con Dios en eso. ¿Así es? ¿Qué tal si tratara así a su esposa o esposo? Mucha gente lo hace. Para hablar con Dios y para que Dios me escuche, no necesito mis manos en el volante a 120 kilómetros por hora, tratando de evitar un accidente y orando, Señor, sabes que mis hijos hoy, esto y lo otro. Permítame preguntarle, ¿qué es más importante? Estamos hablando de cómo piensa Dios. ¿Qué es más importante que usted pase tiempo con el Padre Celestial para guiarle ese día, ayudarle, fortalecerle, mantenerle alerta y fortalecerle antes de que Satanás le lance cosas ese día? Tomar tiempo para estar en comunión con Dios. Si solo salta de la cama a bañarse, a vestirse, luego al carro y al trabajo, ¿dónde está Dios? ¿Y qué ha hecho? Ha agotado su fortaleza y se ha debilitado. A nadie le gusta pensar, bueno, voy camino al trabajo y he dejado a Dios en casa. No.
si no pasa tiempo en oración en la palabra de Dios, se hundirá. Satanás le atrapará si pasa de alto la Biblia. Dirá, ¿cuánto tengo que leer? Dios se lo mostrará. Dirá, ¿debería tener pasajes favoritos? Claro que sí. ¿Escuchará Dios mi oración? Sí lo hará. Si usted es uno de sus hijos, Él le escuchará. Pero si usted no le da tiempo a Dios para hablarle, dirá, bueno, voy a la iglesia los domingos. Eso no es suficiente. Tiene 6 días que está bajo ataque. O sea, este libro debe convertirse en el libro guía en su vida. Ahora tiene que decidir si vivirá victoriosamente, preparándose para recibir lo mejor de las bendiciones de Dios cada día de su vida. Debe aprender a confrontar la tentación. Quizás esté escuchando, o quizás esté viendo y piense, bueno, ni siquiera soy creyente. Permítame decirle esto. No tiene chance. No lo tiene. Solo al aceptar a Cristo como su Salvador, y el Espíritu Santo viene a su vida, a su corazón, a morar, a darle guía y dirección, y a fortalecerle, a impulsarle a decir no cuando sea necesario. Fuera de él no lo logrará, porque sería solo usted contra ese gran poder satánico, terrible, hostil, que todos confrontamos. Al aceptarlo como Salvador, tiene al Espíritu de Dios en usted. Luego, al escuchar los principios bíblicos, cuando comienza a aplicarlos a su corazón, Él le fortalecerá y facultará para que se rija por ellos y sea victorioso y venza, no importa lo que sea. Y esa es una decisión nuestra. Mi oración es que usted tome esa decisión, pidiéndole al Señor Jesús que perdone sus pecados, rindiendo su vida a Él, reconociendo que no puede. Vea las consecuencias de su vida de desobediencia. Empeorará, no mejorará. Y si confía en Dios, se sorprenderá de cuánto puede mejorar. Padre, cuán agradecidos estamos. No nos has dejado solos. Nos has dado el Espíritu Santo para morar en nosotros, ayudarnos y recordarnos. Y darnos esas advertencias cuando vengan los pensamientos que no cuadran con quienes somos. Y oro, Padre, graba estas verdades en lo profundo del corazón y la vida de todo el que las escuche. Y dales esperanza, confianza y seguridad. No tienen que ser derrotados. Victoria o derrota, la decisión es nuestra. Y te pido que tomen la correcta en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.